Hola, soy la Ángela del futuro. Les quiero contar este video que van a empezar a ver sobre cómo dejar el pañal o cómo nos fue a nosotros con la dejada del pañal. La verdad lo grabé en abril del 2021. Yo estaba demasiado emocionada, hice un video larguísimo. Cuando me puse a editarlo terminé cortando pedazos que después borré, o sea, me enredé, me frustré y nunca más retomé el tema de los videos, lo dejé ahí. Ahorita yo siento que esto es como la segunda temporada de mi canal porque dije, no, vamos a retomar esto porque a mí en serio esto me apasiona y me gusta hacerlo. Entonces quiero que entiendan que este video lo empecé desde el año pasado, pero como borré unos pedazos tengo que regrabar, que es lo que voy a hacer ahorita, pero pues por eso van a ver en el siguiente video como que hasta el pelo lo tengo diferente. Pero lo que pienso y el contenido sigue siendo válido. Así que con esta pequeña explicación espero les guste y se preparen para la segunda parte del video que estoy haciendo en este momento. Chao. Hola, soy Ángela, estoy acá con un video que a mí nadie me pregunta para qué estoy yo contándoles. Voy a hacer hoy un video sobre cómo dejar el pañal, cómo quitar el pañal, cómo lo hicimos. Ojo, entonces, importantísimo aclararles primero que yo no soy una experta en quitar el pañal. Yo tengo dos hijos, una niña de 2 años, un niño de 4 años y ambos pues no usan pañal desde hace rato. A Violet desde el 1 año y medio dejó el pañal. Nico desde los 2 años y medio ya no usa pañal. Entonces no porque yo haya participado en el proceso con mis hijos significa que soy una experta. Y es que eso pasa mucho con nosotras las madres. Creemos que porque, ya yo le di comida a mis 2 hijos, entonces yo soy la experta. No, tienes que tener filtro. Es importante que como madres pongamos un filtro cuando escuchemos consejos de expertos, porque primero, muchas personas se consideran expertos porque lo han hecho 1, 2, 3, 4, no sé, 5 veces. Y segundo, porque si realmente fueran expertos o los que realmente son expertos te están dando es un consejo, unos tips y tú tienes que poner un filtro a ese conocimiento porque no hay nadie que conozca mejor a tus hijos que tú misma. Entonces por eso es chévere que podamos diferenciar estas cosas y sepamos cómo vamos a procesar la información. Estamos en la era de los padres modernos, estamos en la era donde la información está en nuestras manos, así que todos los procesos de nuestros hijos los podemos acompañar con investigación, con información, con asesoría de expertos. Siempre digo, por favor, busquen a un experto. Y luego de que tengamos al experto, también reconozcamos que no hay nadie que conozca mejor a nuestros hijos que nosotras mismas. Entonces yo acá les voy a compartir cómo fue este proceso con mis 2 hijos y que me ayudó bastante. Y al final también les voy a mostrar cuáles son esos esenciales para cuando decidas quitar el pañal de tus hijos. Entonces aquí marco las palabras decidas quitar el pañal de tus hijos. Porque voy a empezar con un contexto para explicar de dónde vengo yo con esta filosofía. No es mi filosofía, ¿no? Yo estoy utilizando el Oh Crap Potty Training Method. Ella dice, no me le pongan el nombre de método. Ella me refiere a la autora del libro. No me le pongan el nombre de método porque es más como una filosofía. Y este es el libro. Este libro es súper famoso y súper como bestseller. Y yo estaba un día en mi oficina, entonces aquí empieza el contexto. Yo estaba en mi oficina y resulta que no sé, yo estaba haciendo fila para algo, estábamos como en las semanas como de wellness y nos iban a hacer masajes, entonces una compañera estaba al lado y ella dice, este fin de semana es el fin de semana quitar el pañal en 3 días y yo, ¿vas a quitarle el pañal a tu hijo en 3 días? Y me dice, sí, pues vamos a seguir como el método que hay en el libro de Oh Crap Potty Training. Y yo como, ¿qué es eso? Ojo, mi hijo tenía 1 año en ese momento. Y es que esta es parte de quién soy. Yo no espero hasta el momento para investigar, yo me preparo desde antes. Entonces él lleva 1 año, él tenía 1 año y esta mujer empezó a hablar de eso y yo en mi mente decía como, no, yo todavía no estoy ahí, ignórala. Pero luego decía, bueno, pero no cuesta nada. Entonces le dije, bueno, ¿qué? Mándame el nombre del libro pues para investigarlo. Compré el libro y me lo empecé a leer desde que él tenía 1 año. Entonces yo simplemente como preparándome, yo, qué interesante. Adicionalmente, la autora
del libro daba unos talleres en Chicago. Ella no es del área de Chicago, pero preciso yo me empecé a meter como en su página. Ella tiene una página de internet buenísima. O sea, este libro está resumido en su página, tiene videos propios, hay un montón de podcasts, y yo pues con este video de YouTube les estoy contando cómo fue que hicimos como la eliminación del pañal utilizando como su filosofía. Pero digamos como que les ahorro el trabajo, pueden ir a la página de ella, o lo mejor del mundo, pues léanse el libro, eso es lo mejor. O sea, lo que pasa es que también como padres estamos demasiado ocupados y a veces queremos como, no, usted déme el resumen, usted simplemente dígame qué es lo que tengo que saber. Y pues yo les puedo contar cómo lo hice yo, pero pues es que no, es que todos los niños son diferentes, entonces repite conmigo, todos los niños son diferentes. Lo que le funcionó a mis hijos es probable que le funcione a tus hijos, como es probable que no le funcione a tus hijos. Las cosas no son en blanco y negro, y no porque este zapato le calzó a mi hijo le va a quedar al tuyo. Yo como que soy bastante enfática en eso, porque como madres tenemos que entenderlo, y es algo muy sencillo como de decir, pero a veces nos pegamos en el, ay no, pero todos los niños dejaron el pañal a tal año, entonces el mío tiene que dejarlo a tal año. Entonces es como un estrés que nos estamos agregando en la crianza y en la maternidad, y lo hacemos nosotras mismas, comparando a nuestros hijos, pensando que los niños se miden con la misma vara, y no, los niños no se miden con la misma vara. Proceso de dejar el pañal, hay que tener claras un montón de cosas. Entonces, aquí empezamos. Ahora les voy a hablar un poco como de la historia o los antecedentes relacionados con la quitada del pañal, porque es importante que tomemos en cuenta qué ha pasado en las generaciones anteriores. Cómo te quitaban a ti el pañal, a qué edad le quitaban el pañal a tus padres. Obviamente antes nuestras padres no tenían pañales desechables, había pañales de tela, pero yo creo que es importante tener esto dentro del contexto del video por una sola razón. Resulta que en 1960 un pediatra se hizo muy famoso porque fue de los primeros que desarrolló estudios que invitaban a quitar el pañal siempre en una edad más tardía, por decirlo así. Porque las generaciones anteriores a los 2 años ya el niño no usaba pañal, o sea, desde los 12 meses incluso ya les habían quitado el pañal. Y los niños podían vivir sin pañal. Claramente, también es cierto que habían unas prácticas abusivas en la manera en cómo quitaban el pañal antes. O sea, podemos ver en 1930-40 fotos de los niñitos amarraditos como al baño, y habían prácticas abusivas que involucraban violencia y todo el tema de la falta de respeto, pues que no es algo que los padres modernos de hoy estamos como de acuerdo, ¿cierto? Pero entonces los niños, digamos, dejaban el pañal entre los 12 meses y los 2 años. Luego este pediatra empezó como a sacar estudios que invitaban a dejar el pañal en edades más avanzadas, 4 o 5 años, porque resulta que generaban trauma en los niños, o porque los niños tenían problemas mentales o un montón de cosas por los métodos abusivos cuando se quitaba el pañal. Luego se demostró que los estudios de este pediatra, es que acá les voy a poner el nombre, es como Terry Berry, algo así, que sus estudios estaban patrocinados por empresas que hacen pañales como Pampers. Entonces, pues estos estudios claramente tienen un conflicto de intereses gigante. Y si tú, por ejemplo, hoy en día te pones a Google y pones como técnicas para quitar el pañal o ideas para quitar el pañal, muchos de estos artículos incluso vienen de empresas como Pampers, Huggies. Entonces es como, ¿en serio? O sea, tú vendes los pañales y me estás diciendo a mí cómo quitar el pañal. Claramente ellos siempre están empujando más como el tema de tienes que esperar hasta que tu hijo esté listo, tienes que esperar hasta que el niño esté listo, todo eso. Y la realidad es que pues el niño no te va a decir un día como, ¿sabes qué, mami? Ya, yo estoy listo, ya, dejemos el pañal hoy me levanté y ya no quiero más pañal. Pero la realidad es que los niños que tienen esta iniciativa sí son niños, son la verdad muy escasos, o sea, no es la regla general. La regla general es que tú como padre empiezas a guiar el proceso, porque si te pones a esperar hasta que el niño te diga que estés listo, pues la cosa avanza. Y es por eso que estamos hoy en día, podemos ver en los supermercados que hay marcas de pañales con talla 5, talla 6, o sea, pañales para niños ya demasiado grandes, porque es que acordémonos que la industria de los pañales, por lo menos en Estados Unidos, es de unos 430 billones de dólares al año. O sea, esto no es pues plática pues del bolsillo, o sea, esto es una industria gigante
que detrás nos está promoviendo como no solo los estudios, las teorías o como todas estas listas de consejos de cómo quitar el pañal cuando tu hijo estés listo, porque es que si no está listo le vas a causar un trauma de por vida. Entonces está primero eso que agobia a los padres, ¿cierto? Primero es como, oh no, esperemos hasta que es listo. Bueno, no, pero ¿cómo así? ¿Cómo? Es una sola peligrosa si nos ponemos ahí en el que esperemos a que el niño esté listo. También está la parte ya un poco más médica del tema fisiológico, del control de esfínteres y el desarrollo muscular. Por eso el método de OPCRA Potty Training te invita es a identificar las capacidades de tu hijo. Entonces, ella dice lo siguiente: hacer pipí y popó es una necesidad primitiva, es un comportamiento primitivo, es algo que tú haces desde que naces, tú sabes hacer pipí, popó, o sea, nadie te tiene que enseñar. Hacer pipí y popó en el baño, en la tacita, en un lugar designado, es un comportamiento social y todos los comportamientos sociales se tienen que enseñar. Entonces, es por eso que es diferente, por ejemplo, cuando hablamos de el niño tiene que caminar. Tú sabes que tu hijo va a caminar. Tú no entrenas a tu hijo para caminar. Tu hijo solito empieza a caminar. Tú lo acompañas, por ejemplo, tú le compras el juguetico para empujar, tú le das la manita y si se cae no pasa nada, seguimos, pero tú no le dices a tu hijo, tienes que caminar en 3 días, vamos a poner el objetivo de que vamos a sacar este fin de semana libre y en 3 días tienes que caminar. Y tú tampoco piensas como, mi hijo tiene 12 meses y no ha caminado, es terrible. No, o sea, tú sabes que tu hijo va a caminar. Ya si ya pasa, no sé, más de 18 meses, yo estoy segura que uno levanta la mano con el doctor y dice, mi hijo no ha caminado, ¿qué pasa? Eso es otra discusión diferente. Pero entonces, a veces como madres nos ponemos, y es que este tema de dejar el pañal es demasiado sensible por la competencia, es inevitable que las madres digan, no, es que mi hijo ya dejó el pañal, no, yo ya dejé el pañal, otro. Entonces tú sientes como, Dios mío, estoy siendo mala madre porque mi hijo no ha dejado el pañal, y es que dejar el pañal tampoco es equivalente a la calidad de madre que eres, o sea, eso es como algo totalmente fuera del lugar, pero no deja de ser parte como de un peso o como de una maleta pesada que nos ponemos nosotras como madres, como de pronto esa angustia o esa necesidad de competir y de tenemos que empezar a dejar el pañal ya para que el niño, todos ya dejaron el pañal, entonces el mío también tiene que dejar el pañal. No, esto es diferente, esto es como, ¿mi hijo es capaz de hacerlo? ¿Sí o no? Porque sí que claro que hay niños, la edad es importante considerarla, pero sí es verdad que hay niños que se hacen pipí pupú y están totalmente desentendidos del tema. Esos niños definitivamente no están siendo capaces de reconocer cuando hacen pipí pupú. Porque la clave de este método o de esta filosofía de OCRA Potty Training es la consistencia y la repetición. Ser consistente con nuestros hijos yo creo que es lo más importante en todo. O sea, ¿quieres que duerma bien? Consistencia. ¿Que coma bien? Consistencia. ¿Quieres que rutinas? O sea, yo creo que es la palabra clave de esta crianza de niños. Pero entonces la pregunta se vuelve, ¿cómo hago para reconocer si mi hijo es capaz de hacer pipí y pupú en el vasito? O ¿cómo hago para reconocer el momento mágico en donde él solito lo va a hacer? Entonces, de nuevo, pienso que el momento mágico no existe y existe de pronto para una cantidad muy, muy pequeña de niños y que si te quedas esperando que el momento mágico y el niño tome como la decisión solito, pues puedes encontrarte con dificultades en el largo plazo. Entonces, por eso, pienso que es importante que podamos identificar las señales de nuestro hijo para que dejemos el pañal. Porque es que dejar el pañal es fácil, se lo quitas, ya no más pañal. O sea, lo importante, la clave de este método es consistencia y repetición. Repetición. ¿Cómo hacemos para identificar estas señales de que son capaces de hacerlo? Entonces, por ejemplo, que de alguna manera se puedan comunicar. Y la comunicación no tiene que ser verbal. Yo creo que ya hablaba a veces de las comunicaciones a través de señas, pero no sé si se dan cuenta. Hay niños, por ejemplo, mis hijos, cuando iban a hacer pipí, Nico se tocaba y doblaba las piernitas. A veces cuando ellos ya demuestran interés con el baño porque te ven, o sea, yo me sentaba y decía número 1 y número 2 para que ellos me vieran y ellos empezaban a decir pipí, pupú. Yo les decía, sí, estoy haciendo pipí, estoy haciendo pupú. Cuando ellos ya reconocen que ahí va el pipí, el pupú y te dicen pipí, pupú,
esa es una de las señales importantes. Y cuando ellos están dentro como del rango de edad óptimo, la autora dice que el rango de edad óptimo es desde los 20 meses hasta los 30 meses. Y ella tiene sus razones, pues, y los explica muy bien. En mi caso, digamos, Nico tenía, ya me acordé. En mi caso, claro, como yo me leí el libro cuando él tenía 1 año, luego yo quedé embarazada de mi segunda bebé cuando él tenía 1 año, entonces me leí el libro y dije, hay casos en niños que desde que tienen 1 año y medio están perfectos para dejar el pañal y es posible. Entonces, cuando él tenía 1 año y medio, yo ya tenía como 6 meses de embarazo, dije, intentemos. Y la verdad lo intenté. Saqué todo el fin de semana libre, ya les describo el proceso y me di cuenta que Nico hacía pipí, pupú, o sea, él ni se daba cuenta, o sea, se le salía. Y yo dije, no, este man no está listo. Él ni se da cuenta, él no está consciente de que se le salieron los miados. Porque hay niños que sí lo identifican, hay niños que dicen, pipí, o se mojan y te muestran, o a veces cuando hacen pupú van y se esconden en un lado. Entonces me di cuenta que Nico no está listo y tenía 1 año y medio. Dije, recoge y vámonos. Después lo intentamos. Nació Violet y Nico, empezamos con él antes de los 2 años y medio. Es que para que uno empiece a hablar en meses, a mí ya me confunden los meses. Pero antecitos de los 2 años y medio. Y entonces lo logramos. Ya les explico cómo. Con Nico empezamos a los 2 años y medio. Y Violet, por ejemplo, al 1 año y medio, antes de tener 1 año y medio, ella ya estaba dejando el pañal. Entonces, los niños de nuevo son diferentes. Y el tema y la situación con Violet en particular es que ella tenía a su hermanito mayor. Y esto también es una ayuda gigante. Ella quería hacer todo lo que él hacía y pues él no usaba pañal y hacía pipí en el baño, pues ella quería hacer lo mismo. Entonces ahí me empecé a dar cuenta que ella también ya estaba lista y funcionó. No tiene nada que ver con que los niños y las niñas son diferentes. Y hay gente que cree que los niños son más difíciles que las niñas y eso es totalmente falso. Incluso la autora dice, Dios mío, entrenar a un niño es incluso más fácil que entrenar a una niña. Porque cuando tú te pones a pensar, un niño puede hacer pipí en cualquier lado. A la niña le tienes que literal bajar los pantalones y la logística se complica. Entonces como que no busquemos como que no nos creamos ese concepto de que los niños son más difíciles que las niñas. Incluso Violet tenía un amiguito. Cuando ella tenía 1 año y medio, el niño también tenía 1 año y medio y ambos dejaron el pañal. La mamá y yo éramos ahí hablándonos todo el tiempo. Así que yo sé que un niño de 1 año y medio puede dejar el pañal. Nico al 1 año y medio no pudo dejar el pañal, entonces como que no pongamos la misma vara para medir a todos los niños, pero entendamos que las cosas sí son posibles, solo que nuestros hijos, cada niño es diferente, entonces tenemos que poder identificar en dónde sí y en dónde no. Y ahí está el truco. Yo creo que esa es más bien la magia como madres, el liderazgo que vamos a tener dentro de este proceso, que es dirigido por nosotras, no por el niño, porque yo no estoy esperando a que mi niño me diga, ay sí, hoy ya me levanté y no quiero hacer más pipí. Yo creo que es un camino, pues porque muchas personas lo toman y pues si te va bien, fantástico. No es el camino que yo tomé. Y pues lo que yo decidí es investigar y concientizarme y creerme que esto lo vamos a hacer cuando ellos me demostraran las señales que estaban listas. Entonces la autora te vende esta filosofía a través de bloques. Ella tiene 6 bloques y ella dice, es que hacer pipí, pupú, dejar el pañal es como construir un edificio. Tú empiezas con las bases. Las bases las vas construyendo y si tienes alguna dificultad en algún paso, te regresas al paso anterior y refuerzas esos pasos. Entonces empecemos. El bloque número 1. Bloque número 1 es despeja tu agenda. Habla con tu pareja, todo, mire, todo. Yo lo repito siempre. Todo lo que hagamos con nuestros hijos tiene que ir de la mano de nuestra pareja o de nuestro acompañante, de nuestro esposo, quien esté más involucrado en la crianza de nuestros hijos. Porque pues esto es un trabajo en equipo. Entonces, vamos a decir, un fin de semana vamos a abrir nuestra agenda y vamos a reservar tiempo para esto. Ella me refiero a la autora, decía que este método funcionaba en 3 días y por eso empezaron a ser famosos los métodos que solo duraban 3 días. Pero cuando tú en serio crees que en 3 días vas a solucionar la dejada del pañal, pues es más bien como prepararte para tu propio fracaso. Porque si no llega a suceder, imagínate el nivel de ansiedad y el nivel de estrés tuyo y del niño. Entonces tú vas a empezar como el proceso mal. No, necesitas entender que sí hay que poner unos días libres. Unos días libres
yo hice 4 días, de viernes a lunes, 4 días en donde yo me iba a dedicar solamente a ver a mis hijos, a observarlos, 100%, solo observarlos y ellos estaban desnudos de cintura para abajo. No les tenía nada de cintura para abajo, totalmente sin pañal, y les dije esa mañana, desde hoy ya no vamos a usar más pañales, el pañal ya le vamos a decir bye bye, pero no es como hacerle el ritual de la despedida del pañal, es simplemente informándoles, desde hoy no vamos a usar más pañales, los pañales solo van a ser para la siesta y para la hora de dormir, porque con Nico yo decidí solamente hacer como quitar el pañal de día, con Violet sí, me fui con toda y se puede, entonces por eso como que les cuento ambas experiencias. Les dije, desde hoy ya no vamos a usar pañal y pues vamos a aprender a hacer pipí pupú acá, en el vasito. Tuvimos este vasito y este vasito, estos vasitos que les voy a poner acá. La autora, de nuevo, tiene muy buenos puntos cuando ella dice, no se pongan a comprar un vasito que lea, que tenga frutas y colores y luces, porque es que esto no es un juguete, el vasito no es un juguete, por eso tú no necesitas pues lo más sofisticado, necesitas una vasinilla, un vaso, ya no necesitas nada más, porque esto es para hacer pipí, pupú, eso no es para jugar. Si tú sacas el vasito antes, esa es otra parte como que nunca es como que sacamos el vasito antes para que el niño se acostumbre a verlo, no, porque es que no es un juguete. Cuando decidimos que ellos iban a dejar el pañal, sacamos el vaso y le mira, no más pañales y pipí pupú lo vamos a hacer acá. Entonces, recién levantados, pues, o sea, que uno sabe que hacen pipí, al menos que tú le hayas tocado y sabes que si está calientico el pañal, pues acaba de hacer pipí, hoy uno tiene, pero recién levantado, yo, mi amor, vamos a hacer pipí pupú acá y yo te voy a acompañar durante el día para que logremos que el pipí y el pupú vaya acá. Obviamente tienes que estar bien calmada, yo tenía como la botella de vino lista y no podía hacer nada más sino observarlos. Ellos empiezan, hizo pipí, de pronto sí hizo pipí la primera vez, de pronto pues ya había hecho pipí, entonces sigue con la vida, desayuno, pero siempre observándolos, jugando, observándolos. Los niños hacen señales, ellos hacen algún tipo de baile, ellos se tocan. Hay niños que supuestamente dizque doblan el dedito o tensan la mandíbula. Hay muchas maneras de reconocer las señales y cada niño pues desarrolla su señal diferente. Hay niños que se esconden detrás de la silla o buscan un lugar como en la esquina como para hacer pipí pupú. Cuando tú ves que ellos están empezando a actuar así, las primeras veces se les va a salir el pipí de una vez o el pupú, tú dices, no, ven, acá. Este primer bloque es de tú solita con tu bebé trayéndolo, sentándolo, mi amor acá, mi amor acá, venga, siéntese acá, aquí donde hace pipí el pupú va en el vasito, entonces ellos como que no lo hagas a la maldita sea porque luego ya puedes generar algún tipo de resistencia o miedo. Por eso tampoco fui directamente a la taza de baño grande, al toilet, porque también pues es demasiado grande. Si lo adecuamos después, ya les muestro, pero esa parte se las quiero mostrar al final del video como de los esenciales que utilizamos, pero por eso me quiero distraer como mostrándole como los productos que utilizamos durante el proceso, porque eso lo voy a hacer al final del video. También entender que pues si tú no tienes esto, pues no significa que no puedas entrenar a tus hijos, y que si lo tienes, no significa que entonces tus hijos fijo van a dejar el pañal. O sea, yo creo que es como el sistema completo y la implementación completa. Lo que les quiero contar es cómo estos bloques nosotros los implementamos y cómo mis 2 hijos, porque solo tengo 2, dejaron el pañal.